Bueno, y con este fondo, ¿a dónde llegamos? A la cuna de la civilización occidental. Bueno, estamos en Roma y bueno, nos preparamos para pasar unos días de nuestro último tramo del viaje. Roma, una de las ciudades más extraordinarias de la historia de la humanidad, capital de Italia y corazón de una civilización que marcó profundamente la cultura occidental. Roma es un lugar donde más de 2 milenios de historia conviven con la vida cotidiana. Conocida como la ciudad eterna, su origen se remonta, según la tradición, al año 753 a.C., cuando los legendarios hermanos Rómulo y Remo habrían fundado la ciudad a orillas del río Tíber. Roma conserva algunos de los monumentos más importantes de la antigüedad. Durante el Renacimiento y el Barroco trabajaron aquí figuras como Miguel Ángel, Rafael y Gian Lorenzo Bernini. Pero más allá de los monumentos, Roma es una ciudad profundamente humana. Tiene barrios históricos, cafés, mercados, plazas y callejones que muestran una ciudad donde el pasado nunca está aislado del presente. En Roma, la historia no se visita, se atraviesa. Por eso, para muchos viajeros, Roma no es simplemente una ciudad, es una experiencia histórica a escala humana. El Coliseo fue construido entre los años 72 y 80 después de Cristo y podía albergar a más de 50.000 espectadores. Con la caída del Imperio Romano sufrió terremotos, saqueos, de todo, pero así todo continúa siendo uno de los testimonios más impresionantes de la ingeniería romana. El Foro Romano fue el verdadero corazón de la antigua Roma. Durante más de 2000 años concentró la vida política, religiosa, comercial y social de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Ubicado entre las colinas del Monte Palatino y el Monte Capitolino, el foro comenzó siendo una zona pantanosa que fue drenada por los mismos romanos para transformarla en el centro de la ciudad.
Cuando hoy recorremos el foro, vemos columnas aisladas, templos en ruinas y restos de edificios monumentales. Sin embargo, hace 2000 años era un lugar lleno de color, estatuas, mercados, actividad política y miles de personas circulando constantemente. Caminar por sus senderos es recorrer el escenario donde se escribió una parte fundamental de la historia de Occidente. El monumento a Vittorio Emanuele II, conocido popularmente como el Altar de la Patria, Altare de la Patria, o simplemente el Vittoriano, es uno de los monumentos más importantes de Roma y un símbolo de la Italia moderna. Fue construido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para homenajear a Vittorio Emanuele II, considerado el padre de la patria por haber liderado el proceso de unificación italiana que culminó en 1861. Su inmensa estructura de mármol blanco domina la Piazza Venezia y contrasta con los tonos más cálidos y antiguos de los edificios que la rodean. Por su tamaño y luminosidad es visible desde numerosos puntos de la ciudad. En el centro del monumento se encuentra una gigantesca estatua ecuestre de Vittorio Emanuele II. Debajo de ella está uno de los espacios más solemnes de Italia, la tumba del soldado desconocido, donde descansan los restos de un combatiente no identificado de la Primera Guerra Mundial. Más allá de su valor arquitectónico, el Altar de la Patria representa el nacimiento de Italia como nación unificada. Mientras el Foro Romano recuerda la grandeza de la antigua Roma y el Vaticano la importancia religiosa de la ciudad, el Vittoriano simboliza la construcción de la Italia contemporánea y su identidad nacional. La Basílica de Santa María in Aracoeli se encuentra en la cima del Monte Capitolino, justo al lado del monumento a Vittorio Emanuele II. Su nombre, Aracoeli, que significa altar del cielo, está ligado a una antigua leyenda según la cual el emperador Augusto habría tenido una visión de la Virgen María con el niño Jesús en ese lugar. Uno de los elementos más característicos de la basílica es su impresionante escalinata de 124 escalones, construida durante el siglo XIV. Los peregrinos la subían de rodillas para pedir favores o agradecer milagros. El interior sorprende por su aspecto diferente al de otras iglesias romanas. En lugar del barroco exuberante, aquí hay una mezcla de estilos medievales góticos y renacentistas. La iglesia fue durante siglos una de las más importantes para Roma y está especialmente vinculada a la devoción del Santo Bambino, una imagen del Niño Jesús
que durante generaciones fue considerada milagrosa y muy venerada por los habitantes de la ciudad. Desde la explanada, frente a la basílica, se obtienen además magníficas vistas sobre el centro histórico de Roma. Camino hacia el Vaticano, uno de los lugares que inevitablemente atrae la atención es el majestuoso Castel Sant'Angelo. Pasando por el hermoso Ponte Sant'Angelo, considerado uno de los puentes más bellos de Roma, está decorado por las famosas esculturas de ángeles diseñadas por Gian Lorenzo Bernini, creando un recorrido casi ceremonial hacia el Vaticano. Su historia es fascinante porque originalmente no fue construido como castillo y en el siglo II después de Cristo el emperador Adriano ordenó levantarlo como su mausoleo y lugar de descanso para él y su familia. Con la caída del imperio, la estructura fue transformándose en fortaleza militar y más tarde en refugio de los papas. La Ciudad del Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, tanto por su superficie como por la población. Está enclavado dentro de la ciudad de Roma y ocupa apenas 44 hectáreas, pero su influencia religiosa, cultural e histórica es enorme. El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica y la residencia oficial del Papa. Su existencia como Estado independiente fue reconocida en 1929. Sin embargo, la importancia del lugar es mucho más antigua. Desde hace casi 2000 años, esta zona está vinculada a la figura de San Pedro, considerado el primer papa. Según la tradición, fue martirizado y enterrado aquí durante las persecuciones romanas del siglo I. El corazón del Vaticano es la impresionante Plaza de San Pedro, diseñada por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII. Sus enormes columnatas parecen abrazar a los visitantes que llegan desde Roma. Es impresionante la cantidad de gente que llega diariamente al Vaticano. Y para entrar a la Basílica de San Pedro tenés que hacer una cola larguísima, larguísima que cuando la ves te asusta. Pero va rápido. Se calcula más o menos media hora y bueno, y está organizado para poder entrar y visitar la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es considerada una de las iglesias más importantes del cristianismo y una de las mayores obras maestras de la arquitectura universal. En su construcción participaron figuras extraordinarias como Donato Bramante, Miguel Ángel y Carlo Maderno. La inmensa cúpula diseñada por Miguel Ángel se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Roma. Allí dentro se encuentra la famosa escultura La Piedad de Miguel Ángel, que es uno de los tesoros más valuados. Más allá de la religión, el Vaticano es un centro extraordinario de arte, historia y cultura. En muy pocos metros cuadrados concentra siglos de fe, poder, arquitectura y creatividad humana. Bajo la Basílica de San Pedro se encuentran las llamadas Grutas Vaticanas, uno de los lugares más solemnes. Allí descansan numerosos papas, reyes y personajes vinculados a la historia de la Iglesia. Entre las tumbas más visitadas se encuentran las de Juan Pablo II, Pablo VI y Juan XXIII. También las de otros pontífices que marcaron distintas épocas de la Iglesia Católica. Uno de los puntos más significativos es la cercanía con la tradicional tumba de San Pedro. Según la tradición cristiana y las investigaciones arqueológicas realizadas durante el siglo XX, la basílica fue construida precisamente sobre el lugar donde fue enterrado el apóstol tras su martirio en Roma.
La Piazza di Spagna es una de las plazas más famosas, elegantes y fotografiadas de Roma. Su nombre proviene de la Embajada de España ante la Santa Sede que se estableció en esta zona durante el siglo XVII. El gran símbolo de la plaza es la espectacular escalinata de la Plaza España, construida entre 1723 y 1725, con sus 135 escalones. Conecta la plaza con la iglesia de Trinità dei Monti, situada en la parte superior. La escalinata se convirtió a lo largo de los siglos en uno de los lugares de encuentros más emblemáticos de Roma y ha aparecido en innumerables películas, fotografías y obras de artes. En primavera suele adornarse con flores, creando una de las imágenes más famosas de la ciudad. Y obviamente, como todo, está llenísimo de gente. Villa Borghese es uno de los espacios verdes más queridos de Roma. Con más de 80 hectáreas, funciona como un verdadero pulmón de la ciudad y ofrece un respiro tranquilo entre monumentos, avenidas y ruinas históricas. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando el poderoso cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa Paulo V, decidió crear una gran villa rodeada de jardines para exhibir su colección de arte y demostrar el prestigio de su familia. Con el tiempo, la propiedad se fue transformando hasta convertirse en un parque público, que es el que conocemos actualmente. La Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo, fue durante siglos la principal puerta de entrada a la ciudad para quienes llegaban desde el norte de Italia, por lo que millones de viajeros tuvieron aquí su primera visión de la ciudad eterna. En el centro de la plaza se alza un impresionante obelisco egipcio de más de 3.000 años de antigüedad. Fue traído a Roma por orden del emperador Augusto tras la conquista de Egipto. Con más de 24 metros de altura, es uno de los obeliscos más antiguos de la ciudad. El Panteón, su nombre proviene de las palabras griegas pan, todos, y teos, dioses, ya que originalmente fue concebido como un templo dedicado a todas las divinidades romanas. El primer edificio fue construido por Marco Vipsanio Agripa en el siglo I a.C., aunque el que vemos hoy fue reconstruido por el emperador Adriano alrededor del año 125 después de Cristo. En el centro de la cúpula se encuentra un famoso óculo, una abertura circular de casi 9 metros de diámetro, que constituye la única fuente de luz natural del edificio. Además de su valor arquitectónico, el Panteón alberga las tumbas de importantes figuras italianas, entre ellas Rafael y los reyes Vittorio Emanuele II y Umberto I de Italia.
La Piazza Navona fue construida sobre el antiguo estadio de Domiciano, un estadio romano del siglo I donde se celebraban competiciones atléticas para más de 30.000 espectadores. Con el paso de los siglos, las gradas desaparecieron y el espacio se transformó en una plaza barroca espectacular, aunque todavía conserva perfectamente la forma del antiguo estadio. El gran protagonista de Piazza Navona es la magnífica Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por Gian Lorenzo Bernini en 1651. En ella aparecen representados 4 de los grandes ríos de los continentes conocidos en aquella época: el Nilo, por África; el Danubio, por Europa; el Ganges, por Asia; y el Río de la Plata, por América. En el centro de la plaza se eleva un antiguo obelisco egipcio, creando una de las composiciones barrocas más famosas del mundo. La Basílica de Santa María Maggiore es una de las 4 basílicas papales de Roma. Fue edificada por el Papa Sixto III poco después del Concilio de Efeso, que proclamó a María como Madre de Dios. Al cruzar sus puertas, el tiempo parece detenerse. Sus columnas, mosaicos y techos dorados guardan más de 1600 años de historia. La tradición cuenta que aquí ocurrió el llamado Milagro de la Nieve, en pleno verano romano. Una inesperada nevada señaló el lugar donde debía construirse un santuario dedicado a la Virgen María. Desde entonces, este sitio se convirtió en uno de los más venerados de la cristianidad. Sus magníficos mosaicos del siglo V, considerados entre los más antiguos del mundo cristiano, narran historias bíblicas que han sobrevivido al paso de los siglos. Cada rincón invita a levantar la mirada y dejarse sorprender. Tras su fallecimiento en 2025, el Papa Francisco fue sepultado en Santa María Maggiore, convirtiéndose en uno de los pocos papas de la época moderna que no descansan en las grutas vaticanas bajo la Basílica de San Pedro. Su decisión reflejó el vínculo espiritual que mantuvo durante años con este santuario mariano. La tumba se caracteriza por su sencillez, en línea con estilo que marcó todo su pontificado. Muchos peregrinos y visitantes se acercan diariamente para rendir homenaje al primer papa latinoamericano de la historia, una de las figuras más influyentes de la Iglesia contemporánea. Del otro lado del río Tíber, y lejos del bullicio de las grandes avenidas, se encuentra el Trastevere, uno de los barrios más encantadores de Roma. Sus calles empedradas, sus fachadas cubiertas de enredaderas y sus pequeñas plazas parecen conservar intacta la esencia de la ciudad eterna. Aquí, cada rincón invita a caminar sin prisa
a perderse entre callejuelas llenas de historia y descubrir la Roma que enamora a primera vista. Durante siglos, Trastevere fue un barrio de pescadores, artesanos y comerciantes. Hoy sigue conservando ese espíritu popular y bohemio que lo distingue del resto de la ciudad. El corazón del Trastevere es la piazza de Santa María en Trastevere, junto con la iglesia que es considerada una de las más antiguas dedicadas a la Virgen María de Occidente. Su historia se remonta a los primeros siglos del cristianismo, aunque gran parte de su aspecto actual corresponde al siglo XII. Al ingresar, la sencillez de su exterior da paso a un verdadero tesoro artístico. Al salir, en el medio de la plaza, encontramos una elegante fuente que acompaña el ir y venir de la gente, mientras el sonido del agua y la vida cotidiana crean una atmósfera única, típicamente romana. La Basílica de San Pietro in Vincoli, cuyo nombre significa San Pedro encadenado, fue construida en el siglo V para custodiar unas reliquias muy especiales, las cadenas que, según la tradición, sujetaron al apóstol Pedro durante su encarcelamiento. Pero para muchos visitantes, el gran protagonista de esta iglesia es una obra maestra del Renacimiento, el Moisés de Miguel Ángel. Tallada en mármol con una perfección asombrosa, la escultura formaba parte del monumental proyecto funerario del Papa Julio II. La fuerza de su mirada, la tensión de sus músculos y la sensación de movimiento convierten esta obra en una de las cumbres absolutas de la escultura universal. Junto a la célebre Boca de la Verità, que no pude filmar porque había 2 millones de personas haciendo cola para sacarse la foto con la mano adentro de la escultura, que es justamente uno de los símbolos más curiosos y fotografiados de Roma, se encuentra la hermosa Basílica de Santa María in Cosmedin. A primera vista, muchos visitantes se acercan atraídos por la máscara de mármol que, según la leyenda, muerde la mano a quien dice una mentira. Sin embargo, detrás de esta popular tradición se esconde una iglesia de enorme valor histórico y artístico. Santa María in Cosmedin comenzó a desarrollarse en el siglo VI y adquirió gran importancia cuando monjes procedentes de Oriente se establecieron en la zona. De ellos proviene el nombre Cosmedin, derivado de una palabra griega relacionado con la belleza y el buen ornamento. En el corazón de Roma aparece de repente una de las fuentes más famosas del mundo, la Fontana di Trevi. No importa cuántas veces las viste en fotografías o en video, el impacto de encontrarla por primera vez es siempre sorprendente. La fuente fue diseñada por Nicolò Salvi en el siglo XVIII y marca el final de un antiguo acueducto romano,
el Aqua Virgo, que durante siglos abasteció de agua a la ciudad. En el centro domina la escena la imponente figura de Océano, dios de las aguas, avanzando sobre un carro tirado por caballos marinos. A su alrededor, esculturas, rocas y cascadas crean una sensación de movimiento permanente, como si el mar hubiera irrumpido en pleno centro de Roma. Lo que sí, es tanta la gente que va, tanta la gente, que han decidido cobrar la entrada. Pero es una cosa medio ridícula, diría yo, porque se ve mejor desde arriba, no es tan grande el espacio y tenés una perspectiva de vista desde el lugar donde no te cobran que desde donde te cobran. Si bien son 2 euros nada más, pero tenés que hacer cola para sacar la entrada, cola para entrar y bajar y tener la fuente encima. Donde antes se podía tirar una moneda, que era donde pedías deseos, y ahora ya no se puede tirar tampoco la moneda. Y me despido de esta ciudad milenaria, tan mágica, tan llena de cosas, con este espectáculo que nos sorprendió una noche de uno de los íconos de Roma y del mundo entero. Gracias. Sí. A la mierda.